Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para ti, Tiro y Sidón, que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que me rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. También quiero ofrecer por el eterno descanso de Jesús esta misa. San Hugo era un obispo santo. Un día tuvo un sueño, 7 estrellas, un monte. Un día después, tocaron 7 personas pobremente vestidas su puerta. Era San Bruno y 6 discípulos. Cuando los vio, San Hugo entendió la señal. Ellos querían vivir como monjes ermitaños y buscaban un lugar que los aceptara. Hugo los llevó a la montaña que había soñado y les dijo: aquí vivan juntos. Son 7 estrellas que van a iluminar al mundo. El monte se llamaba Cartuja. Más radical de vida en la iglesia, los cartujos. Dicen, recordando por ejemplo, se dice, hay una frase en la iglesia que es que todo diocesano sueña con ser franciscano. ¿Se acuerdan del padre Chabelito? ¿Verdad? Todo diocesano sueña con ser franciscano. Todo franciscano sueña con ser benedictino. Todo benedictino sueña con ser trapense. Todo trapense sueña con ser cartujo. ¿Quiénes y cómo son? Bueno, ¿por qué? Bueno, un padre diocesano está en la parroquia, etcétera. Ustedes conocen bien a los frailes, viven la pobreza de modo radical. Y decía que todo diocesano sueña con ser fraile, todo fraile sueña con ser benedictino. Los monjes viven una vida muy difícil en un monasterio. Todo benedictino sueña con ser trapense. ¿Saben cada cuándo habla un trapense? Una vez a la semana, el domingo. Y hablan por señas entre semana. Si terminan la misa, se saludan. Adiós, esto, lo otro. Pero solo hablan una vez a la semana los trapenses. ¿Y por qué un trapense sueña con ser cartujo? Porque los cartujos solo hablan una vez al año. Muchos de ustedes podrían ser cartujas, ¿verdad? Una vez al año. Es la forma más radical de vida de la iglesia, la más difícil de vivir. Ahorita se las cuento más. Entonces, y todo cartujo ya es un ángel, créanlo, ya es un ángel. No hay forma más difícil de vivir que la de los cartujos.
San Bruno daban que fuera elegido arzobispo, pero la palabra política eclesiástica existe y alguien, engañando, etcétera, logró ser arzobispo y no él. Él se decepcionó mucho y entonces dijo: esto no está bien. Al mismo tiempo le tocó ver algo muy portentoso. Llevaban a alguien que en su tumba, que lo iban a enterrar, y de repente se levanta el muerto y dice: estoy juzgado, estoy condenado, no tengo salvación. Y ¡pum!, se vuelve a caer. Ahí estaba Bruno, le impactó. Dijo: tengo que convertirme. Él había sido también maestro de muchos jóvenes. Y 6 de jóvenes con él se fueron a vivir a La Cartuja. Ellos empezaron a construir casitas de paja, y ahorita les explico la regla y cómo viven los cartujos, viviendo en oración, en espiritualidad muy fuerte. Pocos años después, uno de sus alumnos, no de los que se fueron, sino de los que se quedaron, llega papa, y entonces le pide a San Bruno que deje la Cartuja para aconsejarlo. Bruno, obediente, le fue más difícil la obediencia que estar un año en silencio. Obedece con toda la dificultad que le implicó dejar la Cartuja y va a Roma a aconsejar al Papa. Aconseja mucho al Papa. Hay quienes quedan impresionados con la vida de San Bruno. Estamos hablando de hace 900 años. Bruno vivió un poquitito antes que San Francisco de Asís. Muy bien, entonces Bruno es muy impresionante en el Vaticano y la gente lo empieza a buscar, y entonces le pide al Papa: déjeme regresar a mi monasterio. El Papa le dice: no, puedes tener uno cerquita de aquí, porque la Iglesia siempre necesita de tus consejos. Y así funda la segunda Cartuja en Italia. Muy bien. ¿Cómo viven los monjes cartujos? ¿Por qué es la vida más difícil de vivir de la Iglesia Católica? Los cartujos viven en los monasterios de los cartujos, se llaman cartujas. Y los cartujos, como les decía, ¿cuántas veces al año hablan? Una, en la Pascua. Los domingos pueden pasear, pero solamente una vez al año. ¿Cómo viven? Todos los días a las 12 de la noche se despiertan, todos los días a las 12, y van a la capilla, rezan juntos, cantan, o sea, sí contestan amén, etcétera, pero no platican. Y terminando, no se saludan, no se hacen señas, nada. Los trapenses tienen derecho a no hablar entre semana y el domingo hablan, pero hacerse señas entre semana. Los cartujos no se hacen señas. Y cada uno, entonces rezan a las 12, al mediodía tienen la misa y otra vez en la tarde, juntos. Después, las cartujas son muy grandes, muy, muy grandes. Cada cartujo tiene su propio pequeño monasterio. Tienen un jardín donde lo primero que hace un monje cartujo, ¿qué creen que es?
cuando llega y es aceptado como cartujo, en su jardín abre un hoyo que va a ser su tumba. Es lo primero que hace. Está muerto para el mundo. Hace su tumba. Y todos tienen un jardín donde siembran, porque los cartujos son vegetarianos, no comen carne, nunca, ningún cartujo. Entonces hacen legumbres, etcétera, y los intercambian, no viéndose. Uno de los monjes es como el cocinero y pasa y recoge legumbres de cada puerta y después lleva la comida, que son legumbres, algunas veces pescado, a cada puerta. Cada monje tiene entonces un jardín y tiene 4 habitaciones. Una que es donde hace su vida diaria, donde come, etc. Otra habitación que es su cama. Otra habitación distinta donde estudia y donde hace un trabajo manual, un tallercito, etc. O escriben, ellos todavía copian los libros a mano. Y otro lugar que es su pequeña capilla. Así se distribuye la cartuja con estos pequeños monasterios individuales, es decir, son ermitaños en comunidad. Cada uno de ellos vive solo, pero no tan solo para que les falte lo necesario, sino solos en comunidad. Los monjes cartujos son muy poquitos en el mundo. En todo el continente americano hay una cartuja en Brasil y una cartuja en Estados Unidos. Y en Europa hay 5 o 6, nada más. Alguna en Asia y ya. Es una forma de vida extraordinaria. Y el que fundó San Bruno se le llama la Gran Cartuja. Su espiritualidad es muy difícil, porque incluso las tumbas de los cartujos dejan de tener su nombre. Todas las tumbas de los cartujos dicen un cartujo. ¿Quién está enterrado ahí? Un cartujo. Mueren verdaderamente para el mundo. Cuando los cartujos escriben libros de espiritualidad, por ejemplo, ustedes han oído de la Lectio Divina, que es el modo más perfecto de leer la Biblia. ¿Saben quién lo inventó? Los cartujos. De él sí sabemos su nombre, San Guigo, el cartujo. Pero normalmente los libros de los cartujos no firman su nombre. ¿Cómo se firman? Un cartujo. Entonces, durante siglos ha habido muchos libros que se llaman así, un cartujo. Cuando los monjes ven que un libro vale la pena, entonces deciden publicarlo, pero nunca va a llevar el nombre del autor. Siempre se va a llamar un cartujo. Incluso en su muerte, los cartujos han abandonado al mundo. Solo se llama un cartujo. Todas las tumbas. Por eso los cartujos, aunque seguramente han dado muchísimos santos a la iglesia, no se sabe. Porque los cartujos, como su vida siempre es anónima, ni siquiera empiezan los procesos de canonización. Son muy poquitos los monjes cartujos que por circunstancias especiales, como la de San Bruno, que el Papa le ordenó salir de la cartuja, se conoce su vida. Hace algunos años, y hoy conocemos mucho la vida de los cartujos, por un reto que se dio un cineasta de Noruega,
impresionado por lo que sabía de los cartujos, fue a la Gran Cartuja. Tocó la puerta y pidió grabar la vida de los cartujos. Los cartujos le dijeron, no. Siguiente año, le dijeron, no. No sé exactamente si fueron 11 o 19 años que estuvo el director de cine pidiendo. Después de 19 años le dijeron, sí. Y los dejó y dejaron que grabaran la Gran Cartuja. En la película se llama El Gran Silencio. ¿Por qué se llama El Gran Silencio? Porque los monjes no hablan. Y es maravillosa, porque El Gran Silencio empieza con la vida del monje cartujo que graban a las 12 de la noche con sus primeras oraciones. Y graban 24 horas del día de un monje. Nos presentan en la película 24 horas de un día de 365 días. No sé si me doy a entender. Es decir, nos pasan un año entero de la vida del cartujo en escenas de 24 horas. La película dura 2 horas, por supuesto, pero nos presentan la mañana, tarde y noche del monje cartujo durante un año. Vemos escenas de todo el año de esas horas. Es maravillosa. También es una película que hay que ver en pedacitos, porque no tiene ni una sola palabra. Es maravilloso ver el rostro de los monjes cartujos. Una paz. Hay un momento en la película donde los graban. ¿Y qué dicen? Pues si los entrevistan no dicen nada. Callados, en silencio. Pero transmiten una paz impresionante. El Gran Silencio. Es posible encontrarla en internet. Ojalá la vean. Es hermosísima. Les recomiendo verla en partes, porque sí es muy pesada, pero es hermosísima. Y hay otra cosa que podemos nosotros disfrutar de los monjes cartujos. Una bebida que se llama chartreuse. La venden en todas partes, de eso viven los monjes. 2 monjes guardan en secreto la fórmula de cómo hacer esta bebida que se hace con más de 100 plantas distintas. Y entonces se vende y se vende en todo el mundo. Es una bebida muy fuerte, el chartreuse. Hay chartreuse amarillo que es más y el chartreuse verde. Es una bebida muy fuerte, pero hoy vale la pena celebrar a San Bruno con un chartreuse. De eso viven económicamente, de la venta del chartreuse. Entonces, ¿qué chartreuse significa? Cartuja. Muy bien. Los monjes, hay 2 monjes que en silencio hacen el chartreuse y de eso viven las cartujas, de la venta del chartreuse. Muy bien. El lema de los cartujos, ¿cuál es? Mientras que el mundo cambia, la cruz permanece firme. Mientras que el mundo cambia, la cruz permanece firme. Y así son los monjes cartujos. Nunca han sido muchos, nunca, pero son verdaderos faros. Un día San Juan Pablo II, yendo a Estados Unidos en sus mandó llamar a los cartujos. ¿Cuál fue su sorpresa? Que obviamente obedecieron como San Bruno, pero estaban del otro lado de Estados Unidos. Se fueron caminando, descalzos, todo el camino para encontrar a Juan Pablo II. Juan Pablo se arrepintió porque se impresionó de la forma de vida tan pobre, tan radical, tan silenciosa de los monjes cartujos,
que todos nosotros sepamos que uno de los grandes pilares de la iglesia es desconocida. Uno de los grandes pilares de la iglesia, que es un faro del mundo, son esos monjes que están en silencio permanente. ¿Saben qué día rompen el silencio y hacen una gran fiesta? Es decir, el día de la Pascua de la Resurrección y el día de la Pascua de cada uno de los cartujos. Es decir, cuando muere un cartujo, hacen fiesta, porque saben que alguien ha llegado al cielo. Ese día festejan con gran alegría. A diferencia de todos los hombres que lloramos cuando alguien muere, ellos tienen una espiritualidad tan profunda que saben que es el día de la resurrección de una persona y lo celebran con gran alegría. Hay muy poquitos libros que se llaman un cartujo, pero todos los libros que se llaman un cartujo son una preciosidad. Les decía, ¿cuál es la forma más profunda de leer la Biblia? La lección divina. ¿Y a quién se la debemos? A los cartujos. Nos ponemos en pie. De hecho, en todas las parroquias en nuestra diócesis, ¿cómo leemos la Biblia? Con la lección divina en las pequeñas comunidades.